Ahora, el tema de las elecciones, creo que sin hacer juicios de valor y hablando con datos específicamente, cosas que he leído, que me he informado, primero, la democracia norteamericana parece estar enfrentando el mismo problema que dijeron los griegos cuando inventaron la democracia. Los griegos decían que las elecciones, o sea, la democracia, perdón, era un sistema para tomar decisiones entre hombres libres. Y los griegos lo tenían muy claro, un hombre libre era un hombre no esclavo que tenía propiedades. Sin ser metafísico, ahí había implícito muchas cosas. Esos griegos, hombres libres, no solo tenían propiedades, tenían, dice, bueno, que tenga propiedades libres. No, tenían propiedades, pero tenían tiempo libre. O sea, su cabeza tenía las condiciones para pensar. Y además tenían profesores, no es que todo el mundo haya sido alumno de Aristóteles como Alejandro Magno, pero tenían el acceso a una educación, a una serie de valores, una serie de elementos básicos del pensamiento. Recordemos que los griegos son los que inventaron todo esto que la gente no ha aprendido todavía y que debería aprender, que es a pensar. Los griegos fueron los primeros que hicieron la ciencia de cómo se piensa, empezaron a descubrir las paradojas, la lógica, las leyes de la lógica, las leyes que no son leyes, pero que son buenas prácticas en última instancia. Y a ellos les funcionaba, ¿no? Imagínate un grupo de hombres con libertad, ya más o menos eran ricos, no tenían grandes preocupaciones, había toda una moral que respetar y entre ellos se reunían, levantaban la mano ahí, funcionaba, tomaban decisiones. No les fue tan mal, ¿no? Nos dejaron una civilización bastante linda en términos de legado cultural, en términos de legado político. Los romanos eran fan de ellos, tú sabes. Tenían todos los discos de los griegos. Todos los discos, todas las películas, todos los afiches. Ahora, yo creo que tú tiras eso hacia hoy, la democracia hoy que tenemos no tiene nada que ver con esa versión idílica que funcionaba para los griegos. Y tenemos el problema de los hombres libres. Esto no es para decir que es un esclavo el que votó. Quiero decir simplemente que demostraron estas elecciones que el poder de la propaganda y el poder del relato es mucho más importante que, perdón, que el del dato. Y esto no es que había que votar por uno o por otro, es que el discurso sostenido sobre el pésimo funcionamiento de la economía norteamericana fue simplemente un mito, porque la economía de Estados Unidos fue la que mejor se recuperó, o una de las que mejor se recuperó a nivel mundial en términos de la pandemia, ¿no? O sea, en referencia a la pandemia. Y la mayoría de los datos opiniones que yo vi sobre por qué votar por uno, por Trump específicamente, giraban en comparar el año en sí mismo, el año 2024 con el año 2017, 2018, o sea, los años de mandato de Trump. Es decir, no veía la solidez. No quiere decir que no hay argumentos sólidos, sino simplemente que la mayoría del argumento que yo vi desde el punto de vista económico no era sólido, no era científico. No quiere decir eso, por supuesto, que no hubiese programas específicos de Biden, un programa específico que tiene que ver con salud, creo, que sí posicionó, o sea, aumentó la inflación en Estados Unidos. De hecho, la mayoría de la gente que yo he visto opinando en las redes, esto no es todo Estados Unidos, ni siquiera saben que el poder del presidente, y esto no es un cliché, el poder del presidente en los Estados Unidos es muy limitado en términos de política interna. O sea, si la economía va mal, producto de la administración, o sea, de producto de las políticas y decisiones que se tomen, es porque el Congreso y el presidente tomaron esas medidas. No es ni uno ni otro, porque en Estados Unidos dicen los expertos, no digo yo aquí soy un simple transmisor de lo que he leído, que el presidente cogobierna junto con la Cámara Alta y la Cámara Baja, junto con un grupo de, vamos a resumirlo en parlamentarios. Entonces, hasta ese punto, a nivel de dónde es la responsabilidad de este presidente. Hay cubanos, por ejemplo, que te hablan aquí en Miami de la renta y te la vinculan con la administración Biden. Es decir, también yo noto esa imprecisión, para no decir desconocimiento, que es la palabra que lleva, en qué es facultad del Ejecutivo, qué se define a nivel estatal, qué se define a nivel de condado, incluso qué se define a nivel de ciudad, porque los condados tienen como subdivisiones mucho más pequeñas. Hay gente que piensa, hay gente que vive una realidad en su condominio y piensa que es algo determinado a nivel federal. Eso es un caso extremo, pero hay condominios con determinadas reglas que es ese condominio específicamente, ni siquiera es el condado. Y eso, al menos a mí, lo que me llamó la atención después de vivir todo este proceso lindo, la gente en las calles con las banderas, toda esta emoción de vamos a decidir, de la gente creyendo que va a decidir muchísimo su futuro, realmente sí lo va a decidir. Más allá de todo eso, sí tengo esta
esta cuestión de, para mí, la falta de responsabilidad cívica. Yo creo que si todos tenemos todos, yo no tengo nada, los que pueden votar potencialmente, si tenemos, bueno, pues, yo no soy parte, si la gente tiene el deber, no, el derecho, la capacidad, la responsabilidad de decidir su destino, ya sea escogiendo un presidente o congresista, yo creo que es un deber entonces estar bien informado, ¿no? Y no hacer un voto por una cuestión casuística. Insisto, a un caso y al otro. Yo hablé de esto porque fue con lo que más choqué. Pues no, pero igual, me imagino que hay muchos del otro lado que también es pura farándula política. Que uno no puede prohibirlo, pero sí puede decirlo y que se sienta aludido y sea una persona con honestidad y decencia. Y, bueno, es verdad, vamos a informarnos un poco más. Esto no es una cuestión de asumir quién sabe más, sino de qué es lo mejor para todos. Y eso también lo noté. Una pérdida ¿de qué va esto? Esto no va de demócratas contra republicanos, ni viceversa. Esto no es un partido de fútbol, esto no es una contienda porque el que gane va a destruir al otro, sino es para gobernar. Y hasta eso se ha perdido, o menos yo noto, lo cual siempre ha sido así, siempre hay una burbuja de gente histérica. Pero eso me llamó mucho la atención, que uno que viene de un país sin democracia es cómo se arrastran esos valores antidemocráticos, donde se entiende la democracia como una guerra y el ganador se lleva todo. Y todo es destruir al otro. No, bueno, prácticamente es un país, hay que recordar eso, que, o sea, que si bien ahora la mayoría es republicana, tiene una posición demócrata, ¿entiendes? Y todas las leyes que se aprueban es a partir de un consenso. Entonces, no todo es una cajita bien para que abra, una cajita de regalo para abrir. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que si bien yo tengo la concepción de que en países donde hay democracias sólidas establecidas, los ciudadanos tienen la posibilidad de equivocarse. Y ese privilegio negado para nosotros los cubanos creo que tiene un gran valor. Y comparto esta posición contigo de que si vas a votar por alguien, tienes que estar lo más decentemente informado sobre el contexto en que se hace, sobre sus proyecciones. Y si bien el pueblo norteamericano eligió o sea, nosotros desde nuestra perspectiva no podemos cuestionar eso porque genuinamente se estableció así. Hay unas elecciones que lo validan y por lo tanto, quienes hayan sido derrotados en este caso, derrotados en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, tienen la posibilidad de proyectarse 4 años más tarde, porque bueno, la alternancia de poderes para eso existe en estos sistemas democráticos.